Ed Gein, el carnicero de Wisconsin. La verdadera historia de la masacre de Texas. Aparentemente era un hombre inofensivo, pero tras su pacífica apariencia se ocultaba un psicópata que usó su granja como un matadero de seres humanos. Wacky Leyendas Verdaderas del Terror presenta una de nuestras mejores historias. Fueron horrendos sus crímenes y terminaron inspirando películas y libros. Su madre era una fanática religiosa que convivió con su padre, un borracho, entre peleas diarias que normalmente culminaban en una golpiza para Ed y su hermano. La madre se propuso que su hijo no sería como su padre, y fue educado con una disciplina muy dura alejado de los otros niños, que eran potenciales amenazas para su mal comportamiento según su madre, y alejado de los juegos y diversiones propias de la infancia. Contaba Ed con 39 años, cuando murió su madre de un ataque al corazón. Dejó como su legado, un hombre dependiente, reprimido y solo, en un mundo que apenas comprendía. No hay manera de saber en qué momento comenzó a manifestar su desequilibrio mental en actos contra otras personas, pero tenemos buena cuenta de sus actos y haremos un pequeño resumen. Ed era un necrófilo y caníbal, abría las tumbas del cementerio de Plainfield en Wisconsin, desenterraba mujeres de sus tumbas recientemente fallecidas y les arrancaba la piel con el fin de hacerse vestidos y máscaras. Leatherface o cara de cuero como también lo llamaron, era el monstruoso personaje del cual se basaron los hechos reales para La Matanza de Texas, aunque los hechos verdaderos fueron en Wisconsin. El asesino se construía máscaras para la cara con el rostro de sus víctimas, las cuales eran sacadas de sus tumbas. Como se ve, el personaje ficticio de las películas no superaba en lo terrorífico al real. Al igual que tenía pasión por la costura, con piel humana y compartía el gusto culinario, les encantaban las personas para comérselas después de muertas. En su casa guardaba varias cabezas casi intactas, además elaboraba muebles con la piel y huesos de los cadáveres, asimismo se elaboró prendas de vestir como un chaleco con la piel humana de sus víctimas. En una ocasión asesinó a una vecina del pueblo, la cual trabajaba en una barra y que Ed frecuentaba. Pocos días de haberla desaparecido, la policía de Wisconsin empezaba a buscar su paradero. Observó que no había señales de lucha aparentes y que la caja registradora del bar seguía llena, y no había señales de robo o algo parecido, pero determinó que la mujer había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrastrado hasta un coche que esperaba afuera. Los informes forenses tan solo confirmaron las conclusiones a las que había llegado el sheriff y no arrojaron ninguna luz sobre el caso. La desaparición de Murray era un misterio. Aproximadamente un mes después de este suceso, un propietario de un aserradero donde se guardaban leños comentaba el caso con un hombre pequeño y tímido que vivía en una granja de madera a pocos kilómetros de allí. Su nombre era Ed Gein. El leñador, sin saber que hablaba precisamente con el asesino sobre el caso de la dueña del bar, Gein fingió demencia. El propietario del aserradero no se llevaba muy bien con Gein. Encontraba extremadamente difícil hablar con él, porque a veces comenzaba a reír con nerviosismo sin motivos como un desequilibrado, o por sus comentarios inoportunos que dejaban a la otra persona sin saber qué decir. En esta ocasión, el hombre recordó que Ed Gein solía sentarse solo en un rincón de la taberna mirando fijamente a la dueña del local absorto en sus pensamientos con una jarra de cerveza, y supuso que estaba enamorado de la mujer. El último crimen en Plainfield había sido en 1853. Un siglo después, unas 700 personas vivían allí. Y pasaba lo que ocurre en todos los pueblos en los que todos se conocen, nadie imagina que su vecino puede ser un asesino en serie. La violencia, en el imaginario colectivo, está lejos, en las grandes ciudades. Las peculiaridades de Gein pasaron desapercibidas, no porque no fueran visibles, sino porque los demás se hicieron de la vista gorda. La desaparición de Murray Hogan comenzó a ser investigada por un inexperto alguacil que solo había visto cadáveres durante la Segunda Guerra Mundial, pero que poco y nada sabía de criminología y quizás nunca pensó en encontrarse con un caso así. Prácticamente no avanzó. Le sugirió bromeando que si le hubiese hablado a Murray con claridad de sus sentimientos, probablemente en ese momento estaría en su granja cocinando y esperando a que volviera en lugar de haber desaparecido presumiblemente asesinada. Ed Gein, con un extraño gesto, puso los ojos en blanco y le respondió con una de sus conocidas sonrisas: no está desaparecida y ahora mismo está en la granja.
El hombre se encogió de hombros y no le tomó en serio. Después de todo, era el tipo de comentario que se esperaba de él. La mañana del sábado 16 de noviembre de 1957, Arden, el carnicero de Wisconsin, asesinaba a otra mujer. Esta vez era la dueña de la ferretería del pueblo, Berenice Wardens, disparándole una bala con su viejo rifle de caza del calibre 22. También en esta ocasión se llevó el cadáver en la furgoneta, dejando el suelo del local encharcado de sangre. Pero esta vez habría un testigo, el libro de contabilidad. En su última anotación figuraba el nombre de Arden, a quien habría vendido su último anticongelante. Sin embargo, Arden fue visto misteriosamente manejar a gran velocidad y con su camioneta llena de sangre, lo cual llamó el interés de la gente del pueblo y llamaron a la policía. 2 oficiales detuvieron y arrestaron a Gunn, mientras otros 2 se dirigían inmediatamente hacia su granja con la intención de llevar a cabo un registro. Al pasar dentro, el sheriff sintió como algo le rozaba el hombro, y al voltear se topó con un cuerpo decapitado de mujer con un profundo agujero en el estómago que colgaba del techo. Después de recuperarse del shock por el horror que habían presenciado, y tras pedir ayuda por radio, los 2 hombres volvieron a la casa. El cadáver colgaba de un gancho por el tobillo y con un alambre le habían sujetado el otro pie a una polea. Habían rajado el cuerpo desde el pecho hasta la base del abdomen y las tripas brillaban como si las hubiesen lavado y limpiado. No había duda que el causante de ese terrorífico espectáculo era una persona enferma. Era difícil de creer que un ser humano pudiera vivir allí. Por todas partes se veían montañas de basura y desperdicios, cajas de cartón, latas vacías, herramientas oxidadas, excrementos, revistas pornográficas de terror y de anatomía humana, chicles pegados en las tazas y una dentadura sobre el mantel de la mesa. Había varios cráneos por la cocina, algunos partidos por la mitad y empleados como platos para comer. Más tarde, en cuanto llegaron más patrullas, se descubrió en el interior de la casa todo el horror que allí escondía. Había varios cráneos esparcidos por la cocina, unos intactos y otros partidos por la mitad y empleados como cuencos. Una inspección más detenida reveló que una de las sillas de la cocina estaba hecha con piel humana, como las pantallas de las lámparas, las papeleras, las fundas de los cuchillos e incluso alguna prenda de vestir, como un chaleco o un cinturón formado con pezones humanos. Entre los más atroces descubrimientos, se encontraron unas cajas con los restos humanos pertenecientes a diferentes cuerpos sin identificar, el corazón y la cabeza amputada de Berenice Wardens en una bolsa de plástico, una colección de 9 máscaras de piel humana con el pelo intacto, de las cuales 4 colgaban en la pared que rodeaba la cama de Gunn, etc. Había decorado el interior de su casa de madera con esas máscaras confeccionadas con tiras de piel procedentes de auténticos rostros humanos y con los cráneos colgados de las columnas de su cama. La única habitación de la casa que parecía normal era una sellada con tablones en la puerta y perfectamente ordenada, la de su madre, desde que su madre muriera en 1945, 12 años antes. La habitación había estado cerrada con clavos como un sepulcro. Ed explicó a la policía después de su detención que después de su fallecimiento, su madre se mantuvo en contacto con él durante más de un año, hablándole mientras se adormecía. Dijo que había sido en esa época cuando desarrolló su fascinación por la anatomía. Le fascinaban los reportajes sobre la operación de cambio de sexo y se planteó el convertirse él mismo en mujer. Ed Gunn, el asesino de Wisconsin, declaró que tan solo recordaba, muy confusamente, haber matado a Berenice Wardens, y que los demás restos humanos que se habían hallado en la granja pertenecían a 9 cadáveres que había sacado del cementerio. Explicó que en los últimos años sentía de vez en cuando la necesidad de profanar tumbas y que en algunas ocasiones incluso conocía a las víctimas en vida y se enteraba de sus muertes leyendo los periódicos. Luego, en la noche del entierro, se dirigía al cementerio, sacaba el cadáver y rellenaba de nuevo la tumba. Eso lo pudo comprobar la policía más tarde, cuando al exhumar las tumbas, algunas de las que Gunn había dicho, se encontraban vacías. Muchos de los objetos domésticos y muebles que se descubrieron a raíz del arresto de Gunn procedían de las profanaciones de tumbas. Unas veces arrastraba cadáveres enteros hasta su casa, otras cortaba las partes más interesantes y se las llevaba como recuerdo. El caso de Arden es, desde un punto de vista médico, uno de los más complejos de la criminología. Voyerismo,
fetichismo, travestismo y puede que necrofilia integraban su personalidad. Sin embargo, a medida que se iba conociendo su verdadera historia, se hizo evidente que esas perversiones eran meras manifestaciones de una psicosis profunda, un trastorno mental que tenía sus raíces en la relación anormal que tenía con la madre. Cuando los psiquiatras comenzaron a considerar las posibles razones de su comportamiento patológico, supusieron que se trataba de un caso de complejo de Edipo, que Gan estaba enamorado de su madre y que a raíz de su muerte se obsesionó en buscar a alguien que la sustituyera, pues encontraron extraordinario parecido entre sus víctimas y su madre. De niño, buscaba el amor de su madre de manera obsesiva, que le era negado una y otra vez. Fue así como en su mente se desarrolló una nueva personalidad, un Ed que odiaba a la mujer y demostró con saña ese odio en cuanto pudo hacerlo. Ed pasó sus últimos días tumbado en su cama. Murió de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años. Lo enterraron junto a Augusta en un cementerio de Plainfield. Poco después alguien robó su lápida, pero la policía la recuperó. Aunque decidieron guardarla en la oficina del sheriff, su tumba sigue siendo fácil de identificar por las cartas y flores que le dejan sus fanáticos. Una historia de suspenso que te haya pasado y deseas compartir, mándanos un mensaje en nuestras redes sociales o a nuestro email leyendasverdaderas@onmail.com. Hasta la próxima.